Bueno, ahora damos paso a la proclama de este día 14 de agosto. Compañeras y compañeros de la Coordinadora de Gremios de Educación Maldonado, integrada por estudiantes de secundaria, terciario, formación docente y universitario, que se ha conformado este año como instancia legítima de la participación y articulación interestudiantil. Nos convoca a un nuevo 14 de agosto. Nos encuentra en la calle, retomando las banderas de nuestros mártires estudiantiles. Volvemos a marchar y a conmemorar este día, fecha que nos remite a aquel 1968, cuando muere en manos de la policía el primer mártir estudiantil, Libar Arce. Libar Arce era un estudiante de odontología que, como cualquiera de nosotros, luchaba por una mejor educación, por una mejor sociedad. Sin embargo, durante una manifestación de estudiantes del 12 de agosto de aquel año, fue herido de bala, falleciendo el 14 de agosto en manos de la policía de la época, que hacía ya varias semanas atrás venía perpetuando actos represivos contra los estudiantes, persiguiéndolos y allanando centros de estudio como liceos o facultades. Lamentablemente, Libar Arce fue solo el primero de una seguidilla de estudiantes que mueren en manos del Pachecato que azotó a nuestro país, y posteriormente la dictadura fascista del 73 al 85 que termina definitivamente las esperanzas de establecer la democracia. Son asesinados también en lucha Hugo de los Santos, Susana Pinto, Santiago Rodríguez Muela, Ibero Gutiérrez, Walter Medina, Edward Nieto, Santiago Kluber, que durante gobiernos democráticos y dictaduras fascistas fueron secuestrados, torturados, desaparecidos y asesinados. ¿Por qué razón? Por defender la educación pública y luchar por una sociedad más justa, por no quedarse en su casa o en su salón de clases, por salir a las calles una y otra vez reclamando por lo que considera justo, por no tener miedo ni a los palos ni a las balas de la policía. Sus asesinos siguen impunes, la justicia es parte de la memoria. Por esto exigimos anular la vergonzosa ley de caducidad, porque los derechos humanos no se plebiscitan. Verdad y justicia, ayer, hoy y siempre. Hoy, el actual jefe de policía de Maldonado es acusado por diferentes organizaciones de derechos humanos como uno de los responsables de la masacre del Filtro, en plena democracia, que dejó como saldo a 2 muertos y cientos de heridos. Hoy en las calles y plazas de Maldonado, la policía goza de total impunidad para detener y paliar chiquilines en los barrios más pobres de Maldonado, amparado en la ley de faltas y procedimiento policial. Y se siguen asesinando a mujeres, sin haber justicia, en muchos casos hasta el momento. Por otro lado, en los operativos policiales llevados adelante en Maldonado, se los ve armados y en gran despliegue que demanda muchos recursos, mientras que en los liceos sigue faltando lo elemental para una educación digna. Por eso nos seguimos preguntando, tanto para la represión y tan poco para la educación. Hoy también recordamos que el asesinato de aquel 14 de agosto, así como de todos los mártires estudiantiles, lo que pretendía era callar a los estudiantes, meterles miedo, demostrar el peso del aparato represivo del Estado. Sin embargo, contrariamente a sus propósitos, Libar Arce y el 14 de agosto se convirtieron en símbolo, en memoria, en una referencia permanente para todos aquellos estudiantes, que desde entonces venimos y vendrán levantando sus banderas, reavivando sus luchas. Pero los 14 de agosto no son solo para recordar ni para homenajear la lucha y el compromiso de estudiantes de otras épocas. Para nosotros, la mejor manera de homenajear a todos los estudiantes que dejaron la vida en la lucha de nuestro país y que siguen dejándola en todo el mundo, como los estudiantes asesinados recientemente en Chile o los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, es nada más ni nada menos que seguir luchando y defendiendo la educación pública, resistiendo a las políticas neoliberales de los gobiernos de turno, que insisten en promover una educación cada vez más privada, destruyendo directa e indirectamente la educación de trabajadores y de los hijos de los trabajadores, que es la educación pública. Actualmente nos encontramos en un momento donde el Ejecutivo y el Parlamento deben definir el presupuesto para la educación. Deben establecer las prioridades en materia presupuestal para este periodo. Tienen la oportunidad y la obligación histórica de ocuparse realmente de la educación y de dejar de nombrarla cada vez que se está en campaña electoral. Cuando hablamos de presupuesto, hablamos de los salarios docentes, de nuestros docentes, 4 más años formándose como profesores, dedicando buena parte de nuestra vida a la educación, a la profesión que elegimos. Y cuando nos recibimos y empezamos a trabajar, nos damos cuenta que nuestro salario no nos alcanza para llegar a fin de mes, que para hacerlo
Deberían destinar muchísimas horas de trabajo, tener más de un empleo o trabajar en otras cosas además de la docencia. Hablar de presupuesto es hablar de nuestras condiciones de estudio, de la falta de docentes, de materiales, de salones fríos y de salones container, de superpoblación de los liceos. Es hablar de las becas, porque en tiempos de crisis económica, donde se piensa hablar de ajuste, donde generalmente se recorta en educación, empieza a disminuir y a quitarse becas que reciben los estudiantes, que son en muchos casos los que nos permite acceder a estudiar. Rechazamos cualquier intento de reducción o eliminación del boleto estudiantil gratuito, conquista que el movimiento estudiantil femenino le arrancó a este mismo gobierno departamental hace más de 10 años.